Buenas noches, por favor, si me confirman, ¿me escuchan bien? Ok, buenas noches. ¿Cómo estás, William, Joseph, Renzo? ¿Cómo están? Buenas noches, perfecto. Vamos a compartir pantalla. Buenas noches, José. Vamos a compartir pantalla como siempre. Compartimos pantalla un ratito. Ok, listo. Listo, muchachos. Bien, vamos a empezar la clase el día de hoy. Como ustedes saben, no se olviden, muchachos, ustedes saben, la próxima semana, ojo, apunten bien en su agenda, próxima semana tienen su segunda evaluación calificada, ¿de acuerdo? Próxima semana, repito, tienen su segunda evaluación calificada, ¿de acuerdo? Ustedes saben que han tenido ya su primera evaluación, han tenido su parcial, ahora están dando su segunda, y luego faltaría solamente el examen final, ¿de acuerdo? Entonces, repito, hoy día dan su segunda evaluación calificada, perdón, hoy día no, sino la próxima semana. Así que vayan estudiando, ya buenas noches, vayan estudiando. Próxima semana, repito, su segunda evaluación calificada. ¿Y qué viene? Bueno, viene desde lo que vimos, nosotros hemos visto, por ejemplo, desde la gestión, si no me equivoco, bueno, hoy día vamos a hablar de la gestión de capacidad, ya hemos visto la gestión de operación, hemos visto también, a ver, déjenme un ratito para exactamente decirles desde dónde viene para que estén ya listos. Vamos a ponerlo, grabar, listo, cerramos. Y les decía, si nosotros vamos a nuestro Blackboard, vamos a información general del curso y vamos al sílabo, ahí me van a indicar en el sílabo a ver qué de dónde viene, ¿no? Digamos, esta segunda evaluación calificada. ¿Qué es lo que viene? Bueno, nosotros vimos hasta la gestión de problemas en el parcial. Entonces, viene desde la gestión de cambios. Gestión de cambios, gestión de versiones que hemos visto en la clase anterior y hoy día vamos a hablar de la gestión de capacidades. ¿De acuerdo? O sea, gestión de cambios, gestión de versiones, gestión de capacidad, que es lo que vamos a ver hoy. Ahora, como siempre, muchachos, yo les aconsejaba, siempre les he dicho de que cuando en el examen les preguntan un determinado, digámoslo así, se le da un caso, se propone un caso, una empresa con unas condiciones, entonces usted tiene que contestar en base a esa situación. ¿Me entienden? Si, por ejemplo, le dicen a ustedes que, bueno, en este tipo de empresa que se dedica a este rubro, y les piden a ustedes, por ejemplo, que definan qué gestión de, por ejemplo, versionado manejaría, qué gestión de versión manejaría. Entonces, siempre muchachos, céntrense, vuelvo a repetirles, en la empresa o el caso que se les ha propuesto, ¿ya? O sea, no se les pide a ustedes conceptos generales, sino que se enfoquen esos conceptos generales a algo específico. En este caso, al caso de, digámoslo así, la empresa o la institución que se les ponga en el examen. ¿Me entienden? Así que, como siempre, repito, yo acá estoy explicando las características que es una gestión, por ejemplo, de capacidad. Hoy día voy a hacer eso, pero como ustedes ven, esta gestión de capacidad es, digamos, una explicación para una situación en general. Pero claro, cuando a ustedes se les, digamos, en el caso del examen, se les propone un caso, entonces ustedes lo que tienen que hacer es dar una solución, o sea, eso general que han visto, han escuchado, que hemos discutido en la clase, hay que ahora enfocarlo a la parte específica, ¿no? Que sería el caso que se está proponiendo. ¿Entiendes? Entonces siempre céntrense, por favor, sus respuestas en función al caso propuesto, que se les dé. ¿Ya? Ese es el consejo que les indico. Por ejemplo, ustedes saben que una empresa en general, obviamente, tiene áreas, tiene rubros, se dedica a algo. Entonces, si por ejemplo hablamos de una gestión de capacidad, que es lo que vamos a ver hoy día, y hablamos que la gestión de capacidad se basa, por ejemplo, en adecuadamente usar o emplear los recursos que se tienen. Por ejemplo, en la parte hardware, la gestión de capacidad lo que tiene que ver es que estos equipos pues estén usados adecuadamente, estén usados correctamente. Y en la gestión de software se refiere a que estos aplicativos se usen de la mejor manera, o sea, se exploten adecuadamente, digámoslo así, se aprovechen todas sus bondades. Entonces, eso es en general. Pero si, por ejemplo, en el caso que se les proponga en el examen, se tiene una empresa, por ejemplo, educativa, ¿no? Por poner un ejemplo, una empresa educativa, un colegio.
obviamente, pues, y se les pide a ustedes, por ejemplo, la gestión de capacidad del colegio. Entonces, ¿qué tendrían ustedes que pensar? Ah, bueno, que en un colegio obviamente hay computadoras, ¿no es cierto? Entonces, pensar en que esas computadoras deberían ser usadas óptimamente ¿para qué? Para la educación, ¿no? Para lo que ellos están haciendo, es un colegio, ¿me entienden? Entonces, hay que enfocarse en este caso, si es un colegio, que los equipos, a los cuales obviamente se han adquirido, se tienen, bueno, que se estén usando óptimamente en la educación, ¿no? Centrándonos en, dependiendo pues qué tipo de institución sean. Si es este colegio, si es, por ejemplo, colegio secundario, pues obviamente los temas referentes a secundaria que tendrían que ver, ¿de acuerdo? Los aplicativos, de repente una plataforma, pues, como Blackboard, una plataforma como de repente, podría ser otra como, por ejemplo, Teams, ¿no? A nivel digámoslo, o también de repente otra plataforma que podría también manejarse, entre otras, por ejemplo, en el caso de Google, ¿no? Por ejemplo, con su Meet, ¿no? Su Google Meet. Digamos, pensando siempre en la educación, porque estamos hablando de un colegio. ¿Me están entendiendo, no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Suponiendo que el caso sea de un colegio. Entonces, ustedes tienen que centrarse en todas las acciones que tendrían que darse de acuerdo a lo que voy a explicar, pero orientados a la educación. ¿Por qué? Porque es un colegio, ¿no? En el caso en este caso, este ejemplo que estoy proponiendo, ¿no? En el examen se les va a dar un caso, se les va a dar una empresa dedicada a algo. Entonces, ustedes lo primero que tienen que pensar es esa empresa que se dedica a esto específicamente, ¿qué maneja? ¿Qué equipos maneja? ¿Qué programas manejaría? Dependiendo obviamente a qué se dedique, pues, ¿no? Y de acuerdo a esos programas y a esos equipos, entonces ustedes tendrán que, en el caso de la gestión de capacidad, verificar, monitorear, ¿no? Los equipos que se están manejando para que se usen de la mejor manera. Hasta ahí, muchachos, ¿estamos claros? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Lo tienen claro? Los estoy un poco orientando para la práctica 2. No sé si hasta aquí está claro o alguien tiene alguna pregunta. Buenas noches, profesor. Una Sí, buenas consulta. noches. La Dime. práctica 2 ya se realiza la próxima semana, ¿verdad? Sí, próxima semana. Sí. Ok, ok, profesor, gracias. Uh-huh. Justamente por eso les estoy dando algunos consejos, ¿no? Algunos tips para que cuando ustedes lo desarrollen, repito, siempre los exámenes se dan casos, ¿no? Se les da una situación, ¿no? Una empresa con estas características. Entonces, en base a eso, repito, ustedes tienen que enfocarse en la empresa. Lo primero que tienen que preguntarse es, ¿esta empresa qué es lo que maneja? ¿No? De acuerdo al rubro, ¿no? ¿Qué maneja? Y en base a eso que maneja, tanto hardware como software, entonces lo enfocan pues a lo que se les pida, ¿no? Gestión de capacidad, gestión de repente de versión, entre otras cosas. Buenas noches, ¿cómo estás, Sajid? ¿Cómo estás? Bien, como les comentaba, ¿no? Un poco orientándose a eso, siempre orientense a eso, al caso que se les propone. No se les pide una solución general, sino una solución específica, ¿de acuerdo? A eso me refiero. Bueno, listo. Ahora sí vamos a empezar la clase. Hoy día, repito, vamos a hablar de la gestión de capacidad. Y como les estaba comentando, la gestión de capacidad un poco de qué trata, ¿no? La palabra capacidad es una palabra bastante amplia, ¿no? Capacidad. Y se refiere un poco a lo que puede dar, ¿no? A lo que podemos dar. Por ejemplo, si nosotros manejamos una buena gestión de capacidad, significa que si nosotros ponemos los equipos adecuadamente para que se usen de la mejor manera, para que los programas que obviamente se emplean, estos programas también se empleen de la mejor manera, o sea, se usen adecuadamente, se aprovechen todas las características de este programa, entonces pues vamos a hacer las cosas mejor, ¿no? Por ejemplo, si adecuadamente usamos los equipos, significa que estos equipos van a tener una mejor durabilidad, ¿no? en el tiempo. ¿Por qué? Porque no los estamos maltratando, los estamos usando adecuadamente. O sea, esa es la idea de la gestión de capacidad, de poder nosotros darnos cuenta qué necesitamos y qué le vamos a dar a cada cosa, a cada elemento que esté involucrado pues, a nivel de TI para que funcione correctamente. Porque si nosotros, por ejemplo, hacemos una mala gestión de capacidad, ¿de acuerdo? O sea, no lo manejamos bien, ¿qué puede pasar? Que los equipos se deterioren, ¿no? Que de repente los programas también de alguna manera no trabajen bien, no haya un buen mantenimiento de los programas, se queden obsoletos
que de repente de alguna manera no brinden los servicios que se supone que deben brindar o lo hacen de manera bastante inadecuada, son muy lentos, dan información errónea, entre otras cosas. Entonces, la gestión de capacidad significa de que el sistema trabaje bien, ¿no? Y para que trabaje bien, tenemos que obviamente analizar lo que tenemos, ¿no? Y orientar lo que tenemos, instalar lo que tenemos de la mejor manera para que funcione correctamente, ¿no? Para que nos dé un buen servicio, porque al final el hardware y el software tiene que redundar en un correcto servicio, un adecuado servicio. ¿Para qué? Si el servicio es adecuado, entonces las incidencias son mínimas. Claro, lo ideal sería que no haya incidencias, ¿no? Que no haya incidencias, o sea, minimizamos incidencias. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta que las incidencias han bajado, una de las razones de que esto haya sucedido es porque probablemente estamos llevando a cabo una buena gestión de capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, todo eso, les decía, la empresa es como una gran máquina, una gran maquinaria que tiene muchos engranajes y que si todo funciona bien, si cada engranaje encaja adecuadamente, ¿no? Y gira como debe ser, entonces la máquina funciona. Y tenemos, obviamente, la empresa que produce, que da servicio, que atiende clientes y que obviamente genera una producción adecuada. Por eso justamente hablamos de la gestión, ¿no? Hemos hablado de gestión de disponibilidad, gestión de versión, gestión de capacidad, ¿no? Cuando vimos gestión de incidentes, gestión de problemas, ¿de acuerdo? Entonces siempre gestión, o sea, la manera de cómo tratar mejor las cosas, ¿no? Cada rubro, cada cosa. Y eso, pues obviamente, ¿en qué va a redundar? ¿En qué va a terminar? En que todo trabaje bien. Esa es la idea, ¿no? Es lo que se busca, el objetivo. Entonces vamos a hablar pues de eso, ¿no? De la gestión de capacidad, del alcance de la capacidad, o sea, que cubre la capacidad de que estamos hablando y también de los subprocesos, ¿no? Involucrados. Entonces, para ello, como siempre, ¿no? Analizando, razonando, nos preguntamos, ¿es necesario que controle el correcto uso de recursos de TI? O sea, ¿no? En este caso, que posee mi organización. Repito, es necesario controlar el correcto uso de los recursos de TI. Ojo, correcto uso, ¿no? Esta palabrita es muy importante. El correcto uso de los recursos de TI que posee mi empresa. ¿Por qué? ¿No? Porque es importante controlar el correcto uso. Porque obviamente, como les comentaba, si nosotros controlamos el correcto uso de equipos, el correcto uso de programas, entonces, ¿qué va a pasar? Que todo va a funcionar adecuadamente, que no se va a deteriorar el equipo o no se va a deteriorar el programa. ¿Y eso en qué conlleva? A que todo funcione bien, que los incidentes sean mínimos, ¿de acuerdo? Que básicamente digamos, el sistema, la empresa, pues brinde los servicios adecuadamente con las tecnologías adecuadas. Por ejemplo, ¿qué sería un mal uso del equipo? Bueno, pues de repente hoy el equipo lo tengo prendido necesariamente, el equipo de repente está, como decirles, no se hace un correcto mantenimiento, el equipo está en una base inestable, el equipo no tiene de repente sistemas de aislamiento, el equipo está expuesto a altas temperaturas, etc. O sea, sería un control incorrecto, no lo estamos protegiendo al equipo. ¿Y qué pasaría en el caso del software? ¿No? ¿Qué sería un incorrecto uso del software? Bueno, pues por ejemplo tú apagues la máquina intempestivamente, o sea que no hagas lo correcto para apagar, no inicio, apagar y esperar que suceda. Un mal uso del programa que se pueda deteriorar o que de alguna manera se pueda quedar obsoleto, que no actualice el programa cuando es necesario hacerlo, ¿de acuerdo? Que no haga mantenimientos del programa, que por ejemplo no se haga un seguimiento a la versión para ver si es que es necesario cambios, por ejemplo. ¿No? De repente los cambios son necesarios, pero si no hay un seguimiento, entonces no nos damos cuenta y por ende el programa va quedando obsoleto, va quedando fuera ya de uso, va a ser innecesario. ¿Y eso qué conlleva? Obviamente, pues, a inestabilidad, a un mal manejo de la información, a un reclamo, a un malestar, ¿no? Del cliente, de los usuarios. Entonces, de eso se trata, ¿no? Del correcto control de los recursos de TI, ¿no? El correcto control en la empresa. Entonces, por eso es importante, como yo les decía,
que nosotros pues tengamos controlado, gestionado adecuadamente lo que necesitemos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Muy bien. Entonces, si vemos aquí en esta gráfica, ¿no? En este caso en la parte inferior está estos bloques, estos diagramas de bloques, donde hablamos de una estrategia empresarial, ¿no? O sea, ¿qué estrategia empresarial? ¿Qué estrategia propondríamos para una buena gestión de capacidad? O sea, en otras palabras, ¿qué haríamos, ¿no? Para tener una buena estrategia empresarial a nivel de hardware y a nivel de software. Bueno, está en función el hardware a lo que los equipos hagan, ¿no? Porque mi empresa que está orientada, ¿no? Les decía el ejemplo de la educación. Entonces los equipos deben tener programas educativos, ¿de acuerdo? Para empezar. Estos equipos que tienen programas educativos a nivel de hardware, ¿qué tipo de equipos deben ser? ¿Qué capacidad? ¿No? ¿Qué características técnicas deben tener? Y también cómo deben estar protegidos, ¿no? ¿Qué alimentación eléctrica, qué energía, en este caso, en qué lugares deben estar puestos, ¿no? Para que duren, pues, ¿no? Para que tengan una buena durabilidad en el tiempo. Entonces, por eso hablamos de la estrategia empresarial. Digamos, ¿qué vamos a hacer? El plan empresarial significa planificar. Y cuando hablamos de esta palabrita, planificar significa pensar a futuro. O sea, no solamente pensar en el hoy, sino pensar a futuro. Por ejemplo, esto va a crecer, probablemente a futuro necesitemos de un servidor, ahorita no lo necesitamos, pero a futuro lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces, este servidor, por ejemplo, cuántas cuentas debe tener, qué tipo de cuentas, ¿no? Para su configuración, etcétera. Entonces, plan empresarial, ¿no? Cómo crecemos, cómo nos proyectamos. Porque, repito, no hay que pensar solamente en el hoy, hay que pensar también en el mañana, en el futuro, ¿no? Mínimo 10 años. Tercer bloque, estrategia, ¿de acuerdo? Tanto a nivel tecnológico como a nivel, obviamente, de servicios, ¿de acuerdo? O sea, estrategia. ¿Y qué es la estrategia? En este caso, cómo vamos a planificar este tipo de trabajo, ¿no? Ya el plan lo tenemos, pero ahora, ¿cómo lo vamos a efectivizar, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a usar, por ejemplo, en el caso de una emergencia? El plan B. ¿Siempre puede suceder una emergencia? Claro que puede suceder una emergencia. Un apagón, en el caso de hardware, de repente en el caso de software, un virus, un ataque, ¿no? A nivel de hardware que nos capturaron información. Y si capturaron información, oye, ya no hay data, y por lo tanto yo no sé pues cuántos alumnos tengo, no sé que no tienen los alumnos porque han secuestrado la data, ¿no? Y obviamente los alumnos han dado su examen, tienen notas, pero en estos momentos no lo sé porque está secuestrada la data. Yo no sé, por ejemplo, si estos alumnos en qué ciclo se encuentran, los, por ejemplo, ex alumnos, quiénes son, porque un ex alumno podría venir pues en cualquier momento a pedir un certificado, ¿no? De estudios, y si esta data no la tengo porque me la han secuestrado, ¿cómo sé yo que él estudió acá? ¿Cómo sé yo en qué año estudió? ¿No? ¿De qué promoción es, por ejemplo? ¿No? Entonces, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante tener una buena gestión de capacidad, una buena estrategia. ¿Para qué? Para no ser sorprendidos, ¿de acuerdo? No ser sorprendidos. Porque, como les comento, pueden pasar, digamos, en los inconvenientes. Pero ¿dónde está lo importante? Tener un buen plan, una buena gestión, en este caso de capacidad, para que si se presentara la emergencia, nosotros pues estamos preparados. No, nos secuestraron la data, no hay problema, porque yo tengo el backup de la data. Así que si la pueden haber secuestrado, me piden un rescate, no pago nada. ¿Por qué? Porque no me perjudica. ¿Por qué no me perjudica? Porque tengo el backup. ¿Me entiendes? O sea, no pasó. O si alteraron una información, tengo el backup. Así que no hay problema porque yo voy a mi backup, donde está pues bien guardadito, bien, digámoslo así, adecuadamente almacenado, y podría pues yo recurrir a esa situación si es que se presentara, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. A ver, Eduardo me dice, si se perjudica por la privacidad de datos. Ajá, ya, Eduardo, a lo que te refieres, claro. Si se perjudica por la privacidad de datos, bueno, depende, Eduardo, claro. Si hablamos de notas, vuelvo a repetirte, no habría ningún problema porque tengo el backup. Si esas notas se publican en la web, ¿en qué te perjudicaría al usuario? Son notas, al final de cuentas, no es nada personal, ¿no? Claro, si por ejemplo secuestraran data
de por decirles su información, dónde viven, cuánto ganan, su información financiera, o de repente su información de salud, ¿no? No sé qué enfermedades tienen, o de repente situaciones pues un poquito más confidenciales. Sí, como dices tú, Eduardo, perjudicaría. ¿De acuerdo? Perjudicaría bastante. No puedo decir, perjudicaría bastante. La privacidad es algo muy, muy, muy serio y sobre lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Las notas podríamos decir, sí, pues, ¿no? En algunos casos pueden perjudicar, pero son notas al final de cuentas. Bueno, pues puede tener un 20, puede tener un 10, puede tener un 0. Ya, también pues salí mal, no estudié. Ok, ya. El 0 lo va a ver la web. Bueno, pues que lo vean. También no estudié. No, me saqué mi 0, me saqué mi 0. O sea, no hay problema. Sí, es cierto, salí mal. Y bueno, pues, ¿qué voy a hacer? No, claro, ¿no? Como dice Eduardo, no debió salir, ¿no? No debió darse. Sí, es cierto, no debió, ¿no? Pero ante una situación extrema, con respecto a esa data, estoy hablando de esa data, ese tipo de data, ¿no? Entonces, bueno, pues, está bien, ¿no? Pero no perjudica tanto. Claro, ahora si la data fuera confidencial, como dices, la cosa pues cambiaría, ¿no? Porque sí, probablemente no nos conviene o no le conviene que esa información salga, ¿no? Por más que yo tenga el backup, ¿no? Porque claro, yo puedo tener mi backup, pero esa información la pueden tener y si dicen, oye, mira, si no me das tanto dinero, la publico en la web. Y esa información privada, como dice Eduardo, ¿no? Que sí te puede pues, conllevar a ciertos, como te diré, riesgos, ¿no? Entonces, sería mejor, pues, ¿qué nos queda ahí, caballero, pagar? ¿No? ¿Qué nos queda? Ahora, la idea no es llegar a esos extremos, ¿no? La idea no es llegar a esos extremos. Por eso le decía yo de que ahorita estamos explicando la gestión de capacidad, pero obviamente, pues, para que eso no suceda, habría que tener pues, sistemas de control de seguridad, ya no capaz de seguridad en la red, que ese es otro tema. Que la red también debe estar segura, claro que sí. Que la red debe tener autenticaciones, tiene que doble autenticación o triple autenticación, que de repente se tenga sistemas pues, de control de monitoreo, de prevención de intrusos, detección de intrusos, que tenga servidores TACAS, que tenga servidores, por ejemplo, AAA, auditoría, autenticación por ejemplo, autorización. Sí, pues es cierto todo eso, pero son temas ya de ciberseguridad, que no viene al caso ahorita, ¿no? Que no viene al caso. Pero sí, es cierto lo que tú dices, Eduardo, si la data es privada, claro que perjudica, ¿no? Claro que perjudica, digamos, pues por eso les digo, si es importante, acá lo importante es entender de que si yo tengo un activo importante, ¿no? El activo como es una información privada, ¿no? Entonces debo protegerla. Y no esperar pues, que suceda que me secuestren la data, ¿no? O sea, tengo que proteger esa data porque es, como dices, privada. O sea, hay que protegerla, hay que analizar qué herramientas para la protección, qué son los activos, qué son las amenazas, qué son las debilidades, y luego evaluar los riesgos, si es medio, alto, bajo, y de acuerdo a ello ver qué hago. ¿Me entiendes? Pero ese es otro tema. La seguridad ya es otro tema. Importante es claro que es importante. No llegar a esos extremos, obviamente. Entonces, como seguíamos, y te agradezco, Eduardo, por tu intervención, porque sí es cierto, la privacidad es muy importante. Muy bien, entonces hablamos pues de la gestión de capacidad que asegura el correcto uso, como ven, de los recursos disponibles. Correcto uso de los recursos. ¿Ven? Y hace pues que los requisitos futuros, no solamente los de hoy, sino futuros, sean atendidos de manera oportuna. Entonces, a eso se llama la prevención, ¿no? O sea, hay que prever. Debemos tener un sistema preventivo, no correctivo, sino preventivo. ¿Me entiendes? O sea, eso es muy importante, ¿no? Sistema preventivo. O sea, es como uno dice, oye, hay que ir al médico de vez en cuando para ver cómo vamos. No, pero estoy bien. No, pero no me pasa. Pero claro, pues, o sea, no vas a ir pues cuando ya te pase, cuando te duele todo, porque probablemente cuando vayas ya sea demasiado tarde. Entonces, ¿por qué? Porque ya tú vas a una atención correctiva, no preventiva. Pero si tú estás bien, pero vas al médico, entonces, ¿qué estás haciendo? Chequeándote, monitoreándote, ¿no? Y bueno, si todo va bien, en buena hora. Y si algo digamos, se detectara, bueno, está a tiempo, ¿no? Y se podría tratar adecuadamente, porque estamos a tiempo. Entonces, a eso se llama la prevención, ¿no? Tener una cultura preventiva, no correctiva. Porque la correctiva ya significa, pues, ya nos atacaron, ya sucedió, ya pasó, el incidente se presentó. O sea, no hemos monitoreado, no tuvimos la capacidad de repente, pues, de prever, ¿no? Si no sucedió.
Y claro, una vez que sucedió, recién reaccionamos. O sea, esa no es la idea, ¿no? La idea no es reaccionar después de, la idea es reaccionar antes, ¿no? Y justamente por eso se llama sistema pues, de prevención, preventivo, ¿no? Tener la capacidad de detectar antes de que suceda. Entonces, muchachos, los objetivos de la gestión de capacidad. ¿Qué objetivos tiene la gestión de capacidad? ¿Qué perseguimos con la gestión de capacidad? Como pueden ver, ¿no? Producir y mantener un plan adecuado de capacidad que refleje las necesidades actuales y futuras. Entonces, esta palabrita, ¿no? Necesidades actuales, lo del hoy y futuras, lo del mañana. ¿Me entienden? Entonces, no pensar solamente en hoy. Ese es un problema de muchos a veces, solamente pensar en el hoy. No, hay que también pensar en el mañana. Porque si yo no preveo para futuro, entonces, oye, si pasa algo, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago mañana? No, no es que mañana ya veremos, no. Tenemos que nosotros tener ya planificado el mañana. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda el mañana. ¿De acuerdo? O sea, esa es la idea. Y como pueden ver, gestionar el rendimiento, ¿no? ¿Qué objetivo tiene la gestión de capacidad? Gestionar el rendimiento y la capacidad de los servicios. O sea, ver cómo están trabajando los servicios y recursos, ¿no? Por ejemplo, darnos cuenta de que hay un equipo que de repente no están trabajando bien porque no están instalados correctamente los drivers de las tarjetas que tienen. Si se instalaran correctamente esos drivers, el equipo trabajaría mejor. Podría dar mejores, digamos, trabajos más profesionales, más rápidos, ¿de acuerdo? Con mayor, por decirles, calidad. Entonces, ¿y por qué no lo hace? Porque no tiene instalado todos los drivers. Entonces, eso es una buena gestión, ¿no? Oye, hay que instalar acá, en este equipo, los drivers que obviamente acá están, ya los descargué o ya los conseguí del fabricante. Entonces, hay que instalar los drivers en este equipo porque con esto va a trabajar mejor. Esa es una gestión de capacidad, por ejemplo, una buena gestión de capacidad. ¿Me entienden? O sea, no pensar de que tengo el equipo y bueno, pues que trabaje como sea. No, tengo que darme cuenta si está trabajando bien, o sea, está trabajando con todas las opciones que tiene, las que debe tener para que trabaje o no. Una buena gestión de capacidad es también verificar si está actualizado el sistema. Oye, el sistema operativo, por ejemplo, está actualizado, está con la última versión. ¿Por qué? Usted me dice, ¿por qué la última versión? Porque la última versión se supone que es una versión que permite reconocer más hardware, que permite probablemente reconocer mayores o mejores tipos de ataques, o sea, está preparado para rechazar ese tipo de ataques o tiene programas de autenticación mucho más fuertes para que no puedan pues, entrar tan fácilmente. Entonces, de eso se trata la autenticación, de mejora. Entonces, gestionar, les decía yo, ¿no? Que el programa, por ejemplo, esté actualizado, que el hardware también, ¿no? Esté de alguna manera un correcto mantenimiento, ¿no? Del equipo. No esperar a que se malogre para recién ver, oye, ¿qué hacemos? Si no sabemos, oye, este equipo ya tiene 1 año, 2 años trabajando de forma continua, hay que hacerlo mantenimiento. Y es hora de hacerlo mantenimiento. No, pero está trabajando bien, pero hay que hacerle mantenimiento. Porque si no lo hacemos, o sea, este equipo obviamente va a colapsar en un momento. Entonces, ¿qué esperamos? Que colapse. ¿Para qué? Recién arreglarlo y probablemente repararlo. O hacer un mantenimiento para evitar que se repare, porque no va a llegar a ese extremo, ¿no? De malograrse. Entonces hacemos que su tiempo de vida se alargue. Entonces, de todo eso se trata la gestión de capacidad, ¿no? De poder nosotros darnos cuenta qué debemos hacer para que esto funcione bien y en el tiempo. Otro objetivo, ayudar con el diagnóstico y la solución de incidentes, ¿ven? Y problemas relacionados con la capacidad. Entonces, ustedes saben de que cuando hay problemas se generan incidentes, ¿no? Primero, los incidentes y los problemas son pues, el cúmulo de incidentes. O sea, la idea no es llegar a incidentes y menos a problemas, ¿cierto? Y menos a problemas. Entonces, ¿qué hace una buena gestión de capacidad? Obviamente ayuda con el diagnóstico. ¿Por qué me dirán ustedes ayuda con el diagnóstico? Porque cuando hay un incidente, lo primero que nosotros tenemos que ver es, oye, a ver, dame una información de la capacidad de este equipo. ¿Qué significa eso? Dame una información
de este equipo, por ejemplo, qué es lo que está haciendo y qué es lo que puede hacer, ¿no? O sea, cómo está trabajando. Esa información la debes tener, porque la gestión de capacidad me va a dar esa información. Me está indicando, porque la gestión de capacidad es obviamente el proceso que me indica el mejor uso, ¿de acuerdo?, del equipo y del programa. La gestión de capacidad trata sobre eso, el buen manejo del hardware y el software. Entonces, si hay un incidente, es porque ese buen manejo de hardware y software no se ha hecho. No se ha hecho, o sea, en algo hemos fallado. Entonces, por eso yo, si hay un incidente, quiero saber la gestión de capacidad. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se está dando, ¿no?, para que se dé esto? Por eso acá dice ayuda con el diagnóstico y solución de incidentes. ¿De acuerdo? De incidentes relacionados con la capacidad, obviamente. Otro punto, otro objetivo importante de la gestión de capacidad: evalúa el impacto de los cambios en el plan de capacidad. El impacto de los cambios, esto también es importante. La pregunta es, ¿qué es un cambio? Nosotros hemos visto gestión de cambios, ¿se acuerdan? No sé, después del parcial, gestión de cambios. Un cambio obviamente es, digamos, una alteración de algo, es una, digamos, una mejora, se supone, de algo, un cambio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos nosotros de evaluar el impacto de los cambios, porque cuando uno hace una gestión, de repente, oye, hay que cambiar esto, cambiar lo otro, instalar un nuevo equipo o instalar un nuevo programa, entonces debe haber un impacto y hay que monitorear el impacto, ¿de acuerdo? Para ver si lo que hemos cambiado obviamente tiene sus frutos, ¿no? O sea, hemos cambiado para mejor, hemos cambiado para que obviamente la gestión, el trabajo, digamos, ya del conjunto sea más adecuado, y eso tenemos que medirlo, tenemos que evaluarlo, ¿me entiende? Y obviamente por eso dice evaluar, ¿no?, el impacto de los cambios y en el rendimiento y capacidad de los servicios. Garantizar que se implementen las medidas proactivas para mejorar el rendimiento de los servicios, siempre y cuando se haya aprobado la justificación del costo. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la gestión de cambios? Que había una etapa en la cual había que pedir el cambio. O sea, nosotros no cambiamos por cambiar, solicitábamos un cambio. Obviamente tenemos que sustentarlo. Y había una comisión, ¿se acuerdan?, ¿no?, que era la encargada de, podía aprobar el cambio o de repente rechazarlo. O sea, no necesariamente el cambio se va a dar. Claro, yo lo puedo proponer como de repente parte de TI, ¿no?, de acuerdo a la situación, justificamos que esto debería. Pero quienes evalúan el cambio, obviamente no soy yo lo propongo. Entonces, hay un grupo de expertos que obviamente conocen también el tema y que, pues, de acuerdo a lo que yo he sustentado, he justificado, ellos verán, pues, si tengo razón o no la tengo, y aprobarán o rechazarán el cambio. Entonces, por eso acá se les dice, ¿no?, de que evaluar el impacto de los cambios en el plan de capacidad y el rendimiento de la capacidad de los servicios y recursos. Garantizar que se implementen medidas proactivas, ¿no?, medidas adecuadas, medidas de mejora, justamente, ¿no?, para que el rendimiento obviamente pues se dé cada vez con una mayor prestación. Y como acá dice, y es lógico pensar, siempre que se haya aprobado, ¿no? Aprobado. ¿De acuerdo? Si no, pues obviamente no tendría sentido. Entonces, como podemos ver aquí, el proceso de la gestión de capacidad debe pues ser el centro de coordinación de todos los temas de capacidad y rendimiento, tanto para el ambiente de producción como el de desarrollo. ¿Qué debe abarcar esta gestión de capacidad? ¿Qué debe abarcar? Todo el hardware. ¿Ven? O sea, las PC, servidores, mainframes. A ver, supercomputadoras no. Yo pienso que aquí está un poquito de más. Porque una supercomputadora, muchachos, son pues computadoras hechas a medida para empezar. Una empresa no tiene una supercomputadora. Una supercomputadora normalmente se emplea en investigación. La NASA, por ejemplo, tiene supercomputadoras, pero obviamente pues no todos los países lo tienen, ¿no? Algunos sí. Ejemplo Japón, ejemplo Alemania, ejemplo Italia, Estados Unidos, ¿no?
porque son países pues, que investigan, ¿no? La tecnología investiga, y para investigar pues hay que hacer pruebas. Entonces un supercomputador es necesario. Pero obviamente pues países que no hacen tecnología, como el nuestro, por ejemplo, lamentablemente todavía estamos en pañales en ese aspecto, deberíamos ya empezar a hacer algo así. Entonces pues no hay supercomputadores. Por eso yo le decía, en una empresa convencional acá, si hablamos de Perú, servidores sí, PC sí, mainframes también, ¿de acuerdo? Equipamiento a nivel LAN, WAN, routers, ¿no? Switches, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Y por eso yo un poquito descartaba la palabra supercomputadora, porque ese equipo pues no se tiene. Acá en Perú no hay supercomputadoras. No hay. Y probablemente a futuro, pues, ojalá que me equivoque, ¿no? Pero todavía la cosa está un poquito lenta. Bien, segundo punto. Todos los periféricos, dispositivos de almacenamiento, impresoras, ¿no? También consideradas en la gestión de capacidad. Hardware, ¿no? Periféricos. Todo el software también, sistemas operativos, software de red, desarrollos internos, paquetes comprados, recursos, y otro punto importante, ¿no? Recursos humanos, por ejemplo, y organizaciones, ¿no? Áreas, recursos humanos, pero solamente donde la falta de recurso humano podría resultar en un retraso del tiempo de respuesta del servicio. Entonces, no todo el área de recursos humanos, no todo el departamento de recursos humanos, sino aquella parte, ¿de acuerdo? Aquella parte donde si no hubiera los recursos humanos adecuados, entonces podría resultar un retraso en el tiempo de respuesta del servicio, ¿no? Ejemplo, pues no contratamos de repente por decirles, digitadores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una empresa que se dedica a hacer manuales. Entonces no contratamos a digitadores y claro, ellos, cuando uno contrata, tiene que ser aprobado por recursos humanos, estos digitadores. Entonces, pues, si no los contrato, estos digitadores, ¿en qué va a pasar? Que voy a afectar, obviamente, el servicio, ¿no? El servicio. Si soy una empresa, repito, que diseña manuales, si no hay digitadores, entonces los manuales no salen, ¿no? O salen, pues, en menor cantidad, ¿no? Entonces, por eso dice que hay que evaluar recursos humanos en donde la falta del recurso humano podría afectar la respuesta del servicio. ¿Estamos claros? No sé si hasta aquí estamos claros o hay alguna pregunta, muchachos, hasta aquí. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Alguna consulta, algún comentario? Perfecto, perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Ok. Entonces ya tenemos claro qué es pues la gestión de capacidad, los objetivos, ¿no? Que tenemos, los objetivos que persigue. Como ustedes ven, estos objetivos pues son bastantes, ¿qué les diría? Cuantitativos, son objetivos, eh, digamos así, plausibles, objetivos reales, objetivos que deben darse. ¿De acuerdo? Dentro de la gestión de capacidad hay dos tipos. La gestión de bueno, tres tipos realmente. La gestión de capacidad de negocio, la gestión de capacidad de servicio y la gestión de capacidad en este caso, de recursos. Repito, negocio, servicio y recursos. O sea, hay tres tipos de gestión de capacidad. El primer tipo, la gestión de capacidad del negocio. ¿De qué trata? La gestión de capacidad del negocio. Como ustedes ven, es un subproceso responsable de asegurar que se consideren, programen e implementen de modo puntual requerimientos futuros del negocio. No se olviden que una empresa, pues obviamente se proyecta, ¿no? Ustedes no sé si han escuchado hablar, por ejemplo, oye, mira, el presupuesto del próximo año, ¿de cuánto va a ser? ¿No? Por ejemplo, a fines de año, si ya se está calculando, se está evaluando el presupuesto del año que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque se proyecta, ¿me entienden? Ya, por ejemplo, están haciendo los cálculos para la campaña de febrero del 24 o de marzo del 24. ¿Por qué? Porque hay que proyectarse. ¿De acuerdo? Entonces, la gestión de capacidad del negocio se basa en eso, asegurar que se programen, se consideren, implementen requerimientos futuros. ¿De acuerdo?
sobre TI. Por ejemplo, hoy, no sé, en marzo del próximo año hay que comprar más equipos de este tipo. De repente, en julio de tal año, del próximo año, vamos de repente a comprar software, licencias para mayor seguridad. No, por ejemplo, simplemente les estoy comentando así por decir algo. Entonces, la gestión de capacidad del negocio se refiere a eso, ¿no? Al análisis de la proyección a futuro de lo que se necesite. Como ven, obviamente cuando hablamos del futuro, análisis del futuro, hay que pues y la pregunta, pues, ¿cómo calculo el futuro, no? ¿Cómo yo puedo definir o deducir qué voy a requerir de aquí a 10 años? Como ustedes ven, esto se puede alcanzar usando datos existentes, ¿ven? Usando datos existentes. O sea, cómo yo puedo calcular a futuro, el futuro, lo que va a venir? Bueno, hay que primero usar los datos existentes, ¿no? Obviamente, ¿no? Y los servicios que tenemos, aplicando tendencias para pronosticar, aplicando probabilidades, aplicando inteligencia artificial, de tal manera de que yo pueda pronosticar o modelar requerimientos futuros. ¿Sí? Pronosticar o modelar requerimientos futuros. Entonces, de eso se trata. Cuando uno dice, la gestión de capacidad de negocio se trata pues de los requerimientos a futuro. ¿Y cómo yo calculo estos requerimientos? Bueno, pues hay que aplicar, como ven, técnicas, ¿de acuerdo? Para pronosticar, modelar requerimientos a futuro. Como decía, inteligencia artificial, probabilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Análisis estadístico, entra mucho a tallar aquí eso, el análisis de la data, como ustedes ven, ¿no? Y una vez que tenemos estos requerimientos futuros, hablamos pues de los planes de negocio, de nuevos servicios, de mejoras, crecimiento, servicios existentes, planes de desarrollo, entre otros. Claro, ustedes me dirán, ¿y cómo pues yo puedo pensar en nuevos servicios o crecimiento de servicios existentes o planes de desarrollo? Porque me he proyectado, porque sé lo que se viene, porque sé las tendencias, porque sé qué es lo que va a querer el cliente, qué es lo que va, digamos así, a buscar el cliente. Entonces, ¿yo qué hago? Me proyecto, ¿no? Aplico mis algoritmos, aplico mi inteligencia artificial, aplico mis probabilidades y me salen estas proyecciones, ¿no? A futuro. Y normalmente, muchachos, actualmente con toda la data que se tiene y con todos los recursos que se tienen a nivel de, digamos, inteligencia artificial, ¿no? Y de análisis de data, el data mining, ¿no? La data inteligente. Entonces, pues muchachos, con toda esa información, es muy probable pues que digamos, el análisis y el pronóstico sea de un 96% de, digamos, de éxito, ¿no? Porque ustedes se den cuenta, pues ahora cuán importante, ¿no? Cuán importante es este tipo de trabajos, ¿no? Hay mucho trabajo ya actualmente, empresas grandes, pues obviamente usan todas estas técnicas justamente para hacer sus proyecciones, ¿no? Y estas proyecciones de futuro pues son a ganador, porque como les comento, esto se ha analizado, ¿no? Se ha aplicado técnicas, modelados, simulaciones, de acuerdo digamos así, comportamientos, y se ha logrado y se ha llegado a esa conclusión. ¿Me entienden? Entonces, como les repito, es importante entender cómo se manejan, ¿no? Las situaciones, cómo se manejan las probabilidades, para a futuro darnos cuenta pues de lo que se va a querer, ¿no? Lo que se va a tener. Entonces, pues esto no es nada, como les digo yo actualmente, nada complicado. Para una empresa no es nada complicado. Gestión de negocio. ¿Y qué es la gestión de servicio? En la gestión de servicio es el enfoque de su proceso en la gestión del rendimiento de los servicios de TI usados por los clientes. Esta capacidad de servicio ya no ve el futuro, ya no ve el pronóstico, ya no ve la probabilidad de, no. La gestión de capacidad de servicio ve el hoy, lo que estamos manejando hoy, en estos momentos. Y obviamente verifica el rendimiento de los servicios a nivel de software. El rendimiento de los servicios, oye, los programas, los aplicativos, ¿no? Todo lo que tenemos ahorita instalado en la empresa funciona bien, ¿no? O sea, se usa, ¿no? Los aplicativos que estamos manejando, manejan los productos adecuadamente, los productos que tenemos están en stock, son los que podemos, digamos, podemos brindar al cliente, o realmente no. O sea, analizar eso, ¿no? Tener la gestión de capacidad de servicio, como ven, responsable y asegurar
que el rendimiento de todos los servicios, ¿de acuerdo? Asegurar el rendimiento de todos los servicios, que todo esté bien, que todo esté bien, ¿no? Como se detallan los objetivos de, ¿se acuerdan ustedes que era el SLA? Hay muchachos, que era el SLA. ¿Se acuerdan del SLA? Hemos hablado del SLA. ¿Qué es SLA? Perfecto, Eduardo. Acuerdo a nivel de servicios, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos analizando la gestión de capacidad de servicio, tenemos que ver que lo que estamos brindando está de acuerdo, en este caso, al nivel, ¿no? El acuerdo a nivel de servicio, está de acuerdo con lo que nos comprometemos, está de acuerdo con lo que hemos nosotros firmado en un contrato, está de acuerdo con ello. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el SLR? Igual es el nivel, en este caso, de servicio, ¿para qué? De los, en este caso, recursos necesarios para ese servicio. Como ven, objetivos, ¿no? Es monitoreado y medido, y los datos recogidos son registrados, analizados, según sea necesario. Se tomará acción para asegurar que el rendimiento de los servicios cumpla con los requisitos de negocio. ¿Me entienden? Entonces, esa es la capacidad de servicio. Y por último, la gestión de capacidad de recursos. La gestión de capacidad de recursos es un enfoque a nivel de hardware, ya. Como ven, gestión de componentes individuales. Es responsable de asegurar que todos los componentes, y hablo de componentes, hablo de equipo, dentro de la infraestructura de TI, sean monitoreados, medidos y que los datos recogidos, registrados, analizados, informados. Se tomará acción para gestionar los recursos disponibles para asegurar que los servicios TI, en este caso, cumplan los requisitos de negocio. ¿Ve? Entonces, gestión de capacidad de recursos, hardware. Gestión de capacidad de servicios, software. Y gestión de capacidad del negocio, el pronóstico, el análisis, ¿no? Del, en este caso, a dónde apunta el negocio a futuro, ¿no? Para poder hacer una buena gestión de lo que se necesite a futuro. Muy bien. Como ustedes ven, ahí están las tres gestiones, ¿no? Gestión de capacidad de negocio, gestión de capacidad de servicio, gestión de capacidad de recursos. Como yo les comento, la gestión de capacidad del negocio se refiere a pensar a futuro. ¿Pensar a futuro qué? Depende, pues, qué empresa tengas, ¿no? Si esta empresa, por ejemplo, es una empresa de tecnología, de repente es una empresa, pues, que por decirles, instala equipos, o una empresa de repente que da mantenimiento de equipos, o una empresa que repara equipos, o que vende equipos. Entonces, la gestión de capacidad del negocio es esa, ¿no? O sea, ver a futuro, oye, con la data que me llega de mis clientes, ¿no? Analizando esta data, ¿qué puedo yo predecir? ¿Qué se puede predecir a futuro? ¿No? Más ventas de repente, pero ¿de qué tipo? Vamos a vender más, pero ¿qué vendemos más? ¿Qué más le va a gustar a la gente? Ah, mira, está apuntando el comportamiento de la gente a equipos portátiles. Ya no usan mucho equipos de escritorio, más usan portátiles, o sea, quienes que compran más de acuerdo al comportamiento, los de las tablets, por ejemplo, las laptops, ¿no? A nivel de computadora, laptops, a nivel, por ejemplo, de equipos móviles, tablets. Entonces, eso sería, por ejemplo, una gestión de capacidad de negocio, ¿no? Que estamos pensando en el futuro. Ya no se van a usar mucho ya equipos de escritorio, más se van a usar móviles, y encima, además de usar móviles, ¿qué más vamos a manejar? Por ejemplo, vamos a manejar, por decirles, tecnología inalámbrica. Entonces ya hay que pensar, si vamos a usar tecnología inalámbrica, probablemente necesitamos más access point con tecnologías de punta, con de repente un estándar más actual, o por lo menos mínimo 11N, por ejemplo. ¿Me entienden? O sea, yo estoy poniendo un ejemplo, en este caso, un ejemplo tangible, un ejemplo, digámoslo así, orientado ya a algo específico. Estoy hablando de repente, pues, de equipos, de tendencias que las personas ya no van a usar, por ejemplo, no tanto equipos de escritorio, sino van a atender equipos portables, móviles, y obviamente, pues,
verificar que esos equipos son los que hay que adquirir como empresario, porque sé que eso me van a comprar, ¿no? Ver pues buenas marcas, compatibles, que sean de rápida velocidad, de alta velocidad, y bueno, pues de eso se trata la gestión, en este caso, de el negocio, ¿no? Gestión de negocios. Hasta aquí creo que está claro qué es la gestión de negocios. Repito, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De una empresa que obviamente, pues, por ejemplo, se dedica a la educación, le decía, pues necesitamos pues más equipos de este tipo. Y como hemos analizado, ahora las personas ya más se dedican al manejo de equipos portátiles, ¿no? Más que de escritorio. Todos tenemos un smartphone, en este caso de repente un iPhone, ¿no? Y todos luego pues probablemente ya más manejan, repito, equipos móviles. ¿Por qué? Porque me permiten pues usarlos en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Equipos estables, equipos de escritorio ya es muy poco. ¿Por qué? Porque tiene que estar en el lugar, pues. Y si me muevo, no voy a poder tener toda la... Entonces, por eso le decía yo, ¿no? La tendencia, ¿no? Analizar la tendencia, o sea, a qué es lo que se viene, ¿de acuerdo? Pronóstico, modelo, prototipo, tamaño, ¿no? Requisitos futuros de negocio. ¿Ven? De eso se trata. Luego la segunda parte, la gestión de capacidad del servicio, que ya le decía respecto ya al hoy, ya no es proyectarme al futuro, sino lo que tengo, ¿no? Monitorear, analizar, ajustar, informar sobre el rendimiento del servicio, ¿no? Establecer línea, esto es muy importante, establecer línea base, ¿de acuerdo? Línea base. Y perfiles de los servicios, gestionar la demanda de servicios. A ver, muchachos, ¿qué es la línea base? ¿Quién me dice? ¿Qué es la línea base? Configuración, me dice en este caso Caterina, ¿no? Caterina, sí. ¿No? ¿Qué es la línea base? Ok, gracias, te agradezco, Caterina. Eh, la línea base, muchachos, es obviamente cómo trabaja la empresa en condiciones normales. Esa es la línea base. O sea, yo debo tener siempre una referencia. ¿Me entienden? Hagan cuenta ustedes que son doctores. Y un doctor debe tener, por ejemplo, una referencia. Oye, mira, la temperatura de una persona normal, en condiciones normales, la temperatura 27 grados. Condiciones normales. Hoy tienes 40 grados, estás mal. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque supera la referencia grandemente. Estás superando la referencia. Entonces, estás mal. ¿Me entiendes? O de repente, oye, mira, tu temperatura no es, es de 20 grados, 15 grados, 10 grados. También estás mal. También estás mal. Porque estás debajo de la referencia. Entonces, ¿qué es la línea base? Es la referencia, señores. Es la referencia que yo debo tener bien clarita. Porque en base a esa referencia yo voy a tomar decisiones. ¿Me entienden? Les decía, siempre tener línea de referencia, condiciones normales. Claro, eso hay que medirlo. O sea, hay que medir en condiciones normales la referencia. O sea, por ejemplo, la computadora en condiciones normales, qué servicios maneja, por ejemplo, qué velocidad tiene en condiciones normales, tanto de velocidad, tantos bits por segundo está transmitiendo, por ejemplo, en este segmento. En condiciones normales. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Programas correctos, correctos. Esa es su referencia. Si yo veo después que cuando mi máquina está lenta, la red está lenta, oye, mido mi línea base y veo pues que ahora la red está más bajo de lo que era mi referencia o más arriba de lo que era mi referencia, entonces ahí estamos mal. Ahí está la falla. Y ¿cuál es la solución? Buscar qué elemento es el que hace que nuestra, en este caso, señal esté por debajo de la referencia o por encima de la referencia. O sea, algo debe haber pasado, algo está sucediendo, interferencias, de repente a nivel pues, de hardware, interferencias a nivel de software, de saturación, congestión, o de repente también hacker, ¿no? Un hacking, un hackeo. Entonces, pero tenemos que darnos cuenta, o sea, algo está pasando. ¿Y por qué, profesor? ¿Usted se da cuenta que algo está pasando? Porque la línea base no es la que, digamos, no se tiene en el funcionamiento la línea base. Esta línea base está muy superior, digámoslo así, el valor que tenía ahorita a la línea base. Eso está mal, eso no debe ser así. Por eso hay problemas. ¿Me entiendes? Entonces, cuando acá me comentan
A mí me comenta, en este caso, claro, que la gestión de capacidad de servicio monitorea, analiza, ajusta, ¿no?, el rendimiento del servicio, establece línea base y perfiles de sus servicios, ¿no? En este caso. ¿Para qué? Para saber pues si estamos bien o mal. La única forma de saber si estoy bien o mal, si estoy mal, es teniendo mi gestión, en este caso, de servicios y mi línea base definida. ¿Me entiendes? Eso es lo que primero tenemos. Si no tenemos eso, no tenemos nada. O sea, yo no puedo decir absolutamente nada. Por ejemplo, si yo no tengo una línea base, yo puedo medir ahorita el tráfico. Y bueno, ahorita, ¿cuánto hay? Hay, no sé, pues, 1200 bits por segundo. Ya. ¿Y eso está bien o mal? No lo sé, porque no tengo línea base. Entonces, yo no sé si 1200 bits por segundo está dentro de lo tolerable, o sea, está dentro de lo normal, o de repente está muy encima o está muy debajo, pero no lo sé. ¿Por qué? Porque no conozco la línea. Entonces, no puedo. O sea, es como que tú no sabes la temperatura normal de un ser humano, no la sabes, entonces tú mides 40 grados, bueno, pues es un valor, ¿no? 40 grados, pero ¿eso está bien o está mal? No lo sé, no lo sé, porque no tengo línea base, o sea, si la tuviera te podría decir, si no la tengo, no. Entonces simplemente mido si tiene 40 grados, pues, oye, tiene tanto bit por segundo, tiene tal velocidad, tiene tal, qué sé yo, retardo, oye, ¿eso es bueno o malo? No lo sé, no lo sé. ¿Por qué? Porque no hay línea base. Entonces, la línea base es fundamental, sobre todo para mantenimientos preventivos, correctivos, troubleshooting, reparación. O sea, línea base. Porque, claro, de hecho, si la red no está trabajando bien, algo ha pasado. Y ese algo está en función de la línea base. Yo debo tener mi línea de referencia. Con mi línea de referencia yo puedo deducir lo que sea. ¿Me entienden? Línea base fundamental, muchachos. Es fundamental tenerla, conocerla y manejarla. Y por último, como ven acá, la gestión de capacidad de recursos. Así como hay gestión de capacidad de servicios, también hay gestión de capacidad de recursos. Como ustedes ven, monitorear, analizar, explotar, informar sobre la actualización de los componentes. Establecer líneas base, ¿no?, y perfiles de uso a nivel de hardware. Así como hay línea base a nivel de software, ¿no? ¿Cómo se comporta la red? ¿Cuánto bit por segundo tiene? ¿Qué velocidad? ¿Qué ancho de banda? Bueno, ok, software. A nivel de hardware también hay línea base, ¿no? Por ejemplo, hoy en condiciones normales, ¿no?, por ejemplo, este equipo, por decirles qué uso de procesador se tiene, ¿no? Cuando trabaja en condiciones normales, cuál es el rendimiento del procesador, y veo que en condiciones normales, este es el valor. Ejemplo, ahorita, por ejemplo, yo puedo poner ahorita en mi máquina, por ejemplo, ahorita voy a poner control alt, suprimir. Vamos a la opción de administrador de tareas, voy a la opción de rendimiento y puedo ver mi procesador, ¿no?, cómo está trabajando en condiciones normales. Por ejemplo, su uso, ahorita, bueno, 23%, 24% de uso, ¿no? Condiciones normales. Por si yo veo que mi profesor está usando, oye, no está al 23, está al 80% de uso, al 100% de uso, está mal. Algo está mal. ¿Me entiendes? No sé, muchachos, si estamos claros o hay alguna pregunta respecto a los conceptos vertidos, gestión de capacidad, de servicio, de capacidad de recursos, de capacidad de negocio. No sé si hay alguna pregunta. Bien, muy bien, muchachos. Ok, entonces ya tenemos claro, tenemos claro los conceptos, que es lo más importante. Repito, el examen viene un caso, sobre ese caso hay que hablar, sobre ese caso hay que tratar lo que estoy comentando. Listo. A ver, no sé si hay. También, Matías, con los componentes también, obviamente, con todo, ¿no? Con todo. Lo que pasa, Matías, es que cuando uno habla de una línea base, es de un sistema, a nivel de hardware, de un sistema, de la computadora, está compuesta, pues, obviamente, de teclado, de mouse, ¿no?, de todo. Pero yo te pregunto, ¿quién procesa la data? El CPU. ¿Quién recibe la data? Las memorias. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde puedo medir mi línea base? En esos lugares, en esos componentes. Yo no puedo medir en el mouse o en el teclado. ¿Por qué? Porque son fortuitos.
El mouse lo uso cuando lo necesito, el teclado lo uso cuando lo necesito, y eso es aleatorio. Puedo usarlo hoy día mucho, mañana poco, pasado mucho y después nada. O sea, depende pues de lo que escriba, depende de lo que procese. Claro que de hecho los, digamos, periféricos también intervienen, pero pues la línea base se forma donde la data se procesa. ¿Dónde se procesa la data? Rendimiento del microprocesador. ¿Dónde se procesa la data? En el almacenamiento, cuando la RAM recibe o da información. Entonces, en esos lugares es donde digamos, se forman o se miden las líneas base, ¿no? En esos lugares, porque por ahí transita la data. El teclado y mouse son periféricos aleatorios, o sea, ¿qué significa eso? De que no siempre se usan cuando se necesitan, pero no es algo constante. El procesador se usa siempre. Desde el momento que tú prendes tu máquina hasta que la apagas, el procesador trabaja. Desde el momento en que tú prendes tu máquina hasta que la apagas, la memoria trabaja. ¿Me entiendes? Pero el mouse, por ejemplo, trabaja de vez en cuando lo mueves, y si no lo mueves, ahí está, estático. O sea, no es algo permanente. Pero hay componentes que sí son permanentes, donde a ellos son los que, aquí es como yo te dijera a ti, oye, si quiero analizar las partes vitales del ser humano, ¿dónde vería? Oye, el corazón, no, el cerebro, y la presión, no, sanguínea. ¿Por qué? Porque por ahí viaja, pues, la parte, digamos, del tráfico importante de los signos vitales. Oye, el brazo, las piernas, bueno, pues cuando camine moverá las piernas, ¿no? Cuando de repente quieras escribir algo, moverás los brazos, pero no siempre lo vas a hacer. Podrías no hacerlo, no podrías no mover el brazo, podrías estar sentado y no mover las piernas. O sea, no es algo permanente. Entonces, ¿dónde se mide la línea base? En donde suceden las cosas de forma permanente, casi, digámoslo así, vital, ¿no? Como les decía, en el caso de nuestro cuerpo, corazón, pulmones, porque si no respiras te mueres, si no late el corazón te mueres, si no funciona tu cerebro te mueres. Entonces, son situaciones ya importantes. Si no mueves tu brazo, les pregunto, ¿se muere? Si no mueves el brazo hoy día, tú dejas quieto tu brazo hoy día, ¿te pasa algo? No te pasa nada. Hoy día no caminas, estás sentado todo el día, no pasa nada. ¿Me entienden? O sea, son obviamente periféricos. Importantes, claro que son importantes, pero no vitales. ¿Me entienden? O sea, hay pues elementos donde sí se debe formar. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces. Ok. Entonces, hablemos pues de la gestión de capacidad que depende de qué? De los factores críticos de éxito, ¿no? ¿Y qué factores críticos de éxito tenemos? Como ustedes ven, las expectativas, previsiones del negocio correctas. ¿Qué significa la previsión? Ya hemos dicho, oye, si yo me proyecto a futuro, ¿no? Hemos analizado mucho el futuro, ¿no? La gestión de capacidad del negocio. Es el análisis a futuro. Pero ¿qué pasa si mis análisis a futuro no son correctos? Entonces, de repente invierto en algo que no era. Y si invierto en algo que no era, pues obviamente, digámoslo así, fracasé, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, compro insumos que no me van al final, los clientes no lo van a usar. O sea, no hice un buen análisis, no hice una buena proyección, no hice un buen pronóstico, no apliqué bien las técnicas y por ende, bueno, pues compré lo que no debía. Y al comprar lo que no debía, pues, ¿quién es estos insumos que he comprado? Porque yo suponía, pues, que iba a ser así, no, no es. Entonces, ahí perdí. Por eso es muy importante que la gestión pues depende, ¿no?, de las previsiones del negocio correctas, ¿no? La comprensión de la estrategia y la planificación de TI y su veracidad, apreciación de los desarrollos técnicos y algo muy importante, la cooperación con otros procesos. No estamos solos. Entonces, darnos cuenta de, digámoslo así, analizar bien las estrategias, ver bien el plan, analizar bien el plan, ¿no?, que tenemos y sobre todo también la gestión del negocio. La gestión del negocio. Los indicadores de rendimiento. Yo les dije, siempre cuando uno hace una gestión, ya sea de disponibilidad, ya de cambios, gestión de capacidad, gestión de versionado, la gestión que sea, siempre uno debe tener su KPI. ¿Qué es el KPI? El indicador de rendimiento. Oye, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo más o menos. Entonces, como ven, el éxito de la gestión de capacidad depende de los siguientes indicadores, ¿no?
¿De qué indicadores? De la predicción de la demanda del cliente. ¿No? ¿Qué es lo que el cliente va a querer a futuro? ¿No? La carga de trabajo, tendencias en el tiempo, ¿no? La versión del plan de capacidad. Como yo les comentaba, actualmente, muchachos, una de la data, bueno, por eso la data se vende. ¿No? ¿Por qué creen ustedes que Facebook es gratis? ¿Por qué? Porque saben de que ahí la gente va a opinar, la gente va a hablar, la gente va a interactuar. Esa data, Facebook la vende a las empresas. ¿Me entiendes? No a nosotros. A Facebook le conviene que haya más gente en la red social. ¿Por qué? Porque ve el comportamiento de ¿no? de la gente. Entonces, ¿qué hacen las empresas con esa data? Ven el comportamiento, aplicándole obviamente ciertas métricas, ven el comportamiento de la gente. ¿De acuerdo? Y viendo el comportamiento de la gente van deduciendo pronósticos. ¿No? Van detectando, aplicando la inteligencia artificial, aplicándole data mining, obviamente van detectando los comportamientos. O sea, ¿dónde las empresas compran la data? En el Facebook, en el TikTok, obviamente también en el caso de, por ejemplo, las redes, como te repito, sociales, ¿no? Las redes que analizan los comportamientos de las personas. Porque ahí se ve lo que la persona realmente es, lo que la persona realmente quiere, lo que la persona realmente busca, lo que opina. Me da da un like, no da otro like, y eso se analiza. ¿Me entiendes? Entonces, para las empresas que tienen estas redes sociales, pues es como les diría, nosotros somos digamos, cuando intervenimos, cuando participamos, entonces somos pues de alguna manera analizados. ¿Me entiendes? Esa data se vende y obviamente eso es analizado por empresas bajo ciertos criterios y van deduciendo lo que pasa. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de la predicción de la demanda del cliente, ¿sí? La carga de trabajo, tendencias, la tecnología, rendimiento de todos los servicios TI, implementación de nuevas tecnologías, de acuerdo obviamente a nuestros cumplimientos de SLA y los costos, que también son importantes los costos, ¿no? Reducción del número de compras. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo hago digamos así, una buena gestión de capacidad, entonces las compras de equipos van a ser menores. ¿Por qué? Porque estoy trabajando adecuadamente. Entonces, reduzco el número de compras. Reduzco la sobrecapacidad de diseño de planes de inversión, sino solamente lo adecuado, ¿no? El rendimiento de todos los servicios de TI, la implementación de nuevas tecnologías y obviamente, pues, digamos, la reducción de incidencias y obviamente las tendencias, ¿no? Analizando las tendencias. Bien, bien muchachos, ya terminando la clase, como ustedes ven, la gestión de capacidad que hemos visto es responsable de asegurar, obviamente, que la infraestructura TI esté alineada con las demandas de la empresa de manera efectiva en, obviamente, costo y tiempo. La gestión de capacidad tiene 3 subprocesos: capacidad de negocio, servicio y recursos. ¿No? Negocio, el futuro; servicios, el software; recursos, el hardware. El plan de capacidad describe pues la capacidad actual de la infraestructura y los cambios que se esperan en la demanda de TI. Sustitución de componentes si es necesario y desarrollo de TI. Listo, muchachos. No sé si estamos claros o hay alguna pregunta, alguna duda. Muchachos. Ya, listo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Si todo está bien, entonces vamos a llamar lista. Vamos a llamar lista. Profesor, una Sí, consulta. dime. En Escucho. la próxima semana, Uh -huh. ¿solamente será examen o también habrá clases? No, no, siempre hay clases. El examen se habilita siempre al final de la clase y tienen toda la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente para dar el examen. Siempre ha sido así. ¿Tú has dado el examen pasado o no? De uno. ¿Diste la primera o no diste la primera? Sí, claro, sí, sí. Ya, siempre es así, siempre va a ser así. No es que, oye, porque hay examen, no hay clase, no. La clase se da, como ahorita, igualito. Termina la clase y yo le digo, muchachos, ahí está el examen, lo comentamos, alguna duda, todo bien, sí, profe, o alguna pregunta, sí, profe, no entiendo esto. Te aclaro el concepto de cada pregunta, lo analizamos, listo, sí, listo, y ok. Tienen hasta el día de mañana, el día siguiente, para desarrollar eso. ¿De acuerdo? Como siempre. Como siempre. Listo, profesor, gracias. Ok.
Ah, los parciales, Wilmer, pero no es parcial. Esto es práctica, ¿me entiendes? Es práctica. Sí, es cierto, es un parcial. No había clases, es cierto, pero es un parcial, no había clases en toda la semana. Acá no, pues esta es una práctica. La práctica anterior, la T1 que diste, también estuvo clases, normal, todos teníamos clases, ¿de acuerdo? Exacto, el parcial ya terminó, ¿no? Ahora viene el final, pero el final será en la semana 16. Igual, en la semana 16 no hay clases, se terminó todo. Solamente vienen a dar su semifinal y punto, ¿no? En forma también virtual. ¿Me entienden? Pero igual el final va a ser igual que el parcial. No esa semana no va a tener clases, ¿no? Todo ya debe haber terminado para el examen final. Ustedes van a dar la próxima semana segunda evaluación calificada. ¿Y qué les faltaría luego? Lo único que le falta luego es el final. Nada más. ¿Me entienden? El examen final. Y con eso termina el curso. Terminaron el curso. Entonces, vamos a llamar lista un ratito, muchachos. Vamos a llamar lista un ratito. Por acá. Y acá. A ver. Entonces, vamos a llamar lista. A ver, atención a la lista, muchachos. Por favor, atención a la lista. A ver, los alumnos Alan Arcos Campos. Alan Arcos Campos. Ya, Arcos Campos. Alan. Alan no está. Alan no está. Ok, ya. Y luego, Cayo Chan Chávez. Cayo Chan Chávez. Chávez Chan Cayo. Perfecto. Luego, Corimanya Cruz Espinosa Cruz Pinto. Corimanya Cruz Espinosa Cruz Pinto. Ya, Cruz Espinosa. Corimanya Cruz Pinto. Ni Corimanya ni Cruz Pinto. Ah, ya, tiene problema de. Ya, ok. Corimanya. Ok, ya. Entonces solamente Cruz Pinto. Enríquez Garay Huacasi. Enríquez Garay Huacasi. Ya, Enríquez Garay Huacasi. Perfecto. Perfecto. Seguimos un ratito. León Yanque López. León Yanque López. Ya López, León Yanque. A la una, a las dos. Yanque, perfecto. Seguimos, seguimos. León Yanque López. Ya. Machicao Misme More. Machicao Misme More. Machicao ya. Misme More. Misme y More. La una, a las dos. Ya, Misme, ya. More. More. No está More. Muy bien, Machicao, Misme, More no está. Seguimos. Nario Ocampo Oré. Oré Cárdenas. Nario Ocampo Oré Cárdenas. Ok, perfecto. Nario Ocampo Oré Cárdenas. Oré Enciso Pacompía Pajares. Oré Enciso Pacompía Pajares. Ya, Oré Enciso Pacompía Pajares. Perfecto. Ya. Pillaca Quijahuamán Quijano. Pillaca Quijahuamán Quijano. Quijahuamán ya. Pillaca ya. Quijano. Quijano. Quijano no ha venido. Quijano no ha venido. Quispe Ramírez Rixe. Quispe Ramírez Rixe.
Rixe, ya. Quispe Ramírez. Quispe Ramírez. Ya, Ramírez. Ya, ok. Quispe no está. Quispe no está. Quispe no está. Rodríguez Saavedra Solís. Rodríguez Saavedra Solís. Saavedra ya. Solís ya. Rodríguez. A la 1, a las 2 y a las 3 no está Rodríguez. Está. Suárez Valdivieso Villegas. Ya, Rodríguez. Suárez Valdivieso Villegas. Suárez Valdivieso Villegas. Suárez ya. Villegas ya. Valdivieso. Valdivieso. Valdivieso no está. Y por último, Yataco. Yataco. Ya, listo, Yataco. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces ya saben, la próxima clase tienen su segunda evaluación calificada. Sí, Quispe está presente, Quispe. Estás presente, sí. Tienen, repito, su segunda evaluación calificada. Entonces no se olviden, pues, estudiar. Ya hemos visto, les he dicho los puntos. Y nos estamos viendo la próxima clase.